608 CM98. Se encuentran invitados para participar en la comisión del día de la fecha el señor Daniel Pincheira, subsecretario de Tránsito y Transporte, el señor Ezequiel Barberis, presidente de la Cámara de Turismo, y el señor Lager Hernán, presidente de la Cámara de Comercio. Vamos a darle tratamiento al punto número 1 del orden del día, que es el proyecto de ordenanza 608, y punto número 2, que es varios. Así que para arrancar con el punto número 1, le vamos a dar la palabra a la autora del proyecto, concejal Natalia Almonacid. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, en principio, más o menos la semana pasada habíamos avanzado en desmenuzar un poco los aspectos generales del proyecto. Un proyecto que busca crear un marco regulatorio para las reservas de estacionamiento, no solamente, recién me hacían una nota y lo explicaba, no es solamente la carga y descarga de pasajeros y la carga y descarga de mercaderías, sino un marco general, pero obviamente son los dos temas más centrales, porque justamente, bueno, debido a la actividad que tenemos en términos turísticos y económicos, son de las dos más prioritarias de nuestra ciudad. Me parecía interesante también la convocatoria al subsecretario de Tránsito y Transporte, Daniel Pincheira, dado que se había cursado la nota como cada proyecto que ingresa a este cuerpo al Ejecutivo pidiéndole la opinión del proyecto y no había sido cursada específicamente la respuesta, entonces me parecía que era importante que esté en la mesa para trabajarlo. Y la verdad que no me gustaría ahondar mucho más en el tema, digo, si quieren puedo hacer una apuesta general, pero en principio era poder trabajar con los actores, qué les parecía. Bueno, había surgido algunas dudas en relación a los horarios. Yo había explicado justamente, ¿no?, que los horarios radicaban principalmente en que si se amplía la cantidad de tiempo, generaba menos congestión, bueno, y diferentes posturas que habíamos podido encontrar en conjunto entre la Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio, como las dársenas comunes, la posibilidad de generar dársenas comunes en las que quizás sean más amplias por una mayor cantidad de tiempo, pero que específicamente eso luego redunda en un mejor trabajo primero para la fiscalización, obviamente, del Estado, ¿no?, y luego, obviamente, para el servicio. Así que un poco eso, no sé si me gustaría poder escuchar quizás a los invitados. Ellos están en conocimiento del proyecto, así que estamos en tema. Gracias, concejal. Vamos a decir también que vamos a trabajar sobre el reformulado, que es de fecha 26 de febrero del 2023. Ya abrimos el uso de la palabra. No sé si alguno de los invitados quiere tomar la palabra. Bien. Bueno. ¿Sí? Arranco yo entonces. Le voy a pedir, por favor, si puede decir su... Me presento, sí, soy Eduardo Caspani, formo parte de la Federación de Entidades y Empresas de Bariloche y de la Cámara de Comercio. Agradezco que me hayan cedido el lugar por una cuestión de actividad personal y demás para poder contribuir a este proyecto de ordenanza que se está desarrollando. Agradezco también que se genere este espacio de debate. Ya hemos tenido varias reuniones en donde hemos tratado de intercambiar opiniones y me parece muy positivo que todo el Consejo pueda formar parte de esta charla y de este intercambio de ideas. Tuvimos la oportunidad de conocer ayer el proyecto, con lo cual tuvimos poco tiempo de análisis. Sin embargo, siempre nuestro espíritu en este tema ha sido dar una evolución o contribuir a dar nuestra perspectiva desde actores directamente afectados por esta normativa. En primer lugar, obviamente cuando el transporte de carga y descarga de mercaderías, vimos que es prácticamente el único sector que tiene una restricción fuerte, tanto en lo que es los horarios, como incluso se avanza en alguna cuestión del tipo de vehículos que se pueden utilizar. Y eso obviamente cuando ya está escrito en un texto, pone un poco a la defensiva al sector, porque genera ciertas rispideces que ya venían de antes. Entonces nosotros lo que charlamos es tratar de sacar eso de lado y tratar de contribuir a que esto sea un poco más acorde a la modalidad de trabajo que hay en la ciudad
y que permita mejorar lo que hoy está escrito y adaptarlo un poco también a lo que es realizable, ¿no? Por eso quiero transmitir que hubo cierta resistencia entre la gente con la que hablamos desde ayer, porque cuando vimos nuevamente puestos los horarios en la manera en que se dispusieron en el proyecto, obviamente generó mucho ruido, porque nuevamente se vuelve a establecer como horario de trabajo desde las 22 horas hasta las 10:30, lo cual en la práctica todos sabemos que nadie distribuye a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, 3 de la mañana, y queda un horario muy corto de posibilidad de hacer las entregas y muy restringido en cuanto a la capacidad. Todos deberíamos actuar al mismo tiempo en el mismo lugar. Y quiero aclarar una cosa, desde nuestro punto de vista, y de todos los transportistas que trabajan en la ciudad, lo que menos les interesa es estar mucho tiempo en el centro. O sea, es entrar, salir e irse. Para eso tiene que ser fluido, tiene que haber los lugares que hacen falta, obviamente, y no tienen que estar ocupados por otras personas, otras actividades, con lo cual requiere un nivel de fiscalización importante para que eso fluya. Ese punto es muy importante. Con respecto a los horarios, también hay que destacar que en la mayoría de los casos no hay comercios que abran antes de un horario establecido, con lo cual el rango horario que nos permite trabajar con personal que reciba la mercadería es muy corto, ¿sí? Y eso va a generar un amontonamiento de la gente que tiene que hacer entregas de mercadería en esos horarios, porque no queda otra opción para hacerlo, ¿sí? Con lo cual me parece importante trabajar sobre el tema de los horarios para poder rever ese punto y adaptarlo para que no genere un efecto contrario al que se desea. De hecho, también hay algunas cuestiones que tienen que ver con los horarios de trabajo del personal, porque no nos tenemos que olvidar que la gente que hace la carga y descarga de mercadería son gente que trabaja, son trabajadores que tienen que en muchos casos trabajar sobre lugares que tienen inclinaciones, pendientes y demás, y trabajar con carros, y eso genera una velocidad de trabajo que muchas veces no se puede cumplir, y más si vamos reacomodando las dársenas en distintos lugares, tiene que estar previsto, porque obviamente si imaginamos un plano, a todos nos encantaría tener un lugar por cuadra, por ejemplo, y decir, bueno, desde ahí llevo la mercadería, pero en esta ciudad, por la particularidad geográfica que tiene y de las pendientes y demás, ese trabajo en muchas ocasiones se hace mucho más difícil de lo que imaginaríamos que es, ¿sí? Otro punto es la restricción vehicular que vimos que aplica también para la carga y descarga de mercaderías, que se establece que en cierto horario únicamente se puede hacer con vehículos del tipo utilitario, ¿sí? Esto tiene varias aristas complejas, que es, hay transportistas, por ejemplo, que hoy no tienen vehículos utilitarios. Es decir, cambiar una norma que obligue a alguien a cambiar su flota de vehículos mínimamente requiere un tiempo de aplicación que dé la posibilidad de que por lo menos consigan ese tipo de vehículos, cosa que para nosotros igual es de dudosa eficiencia en el punto de la aplicación, digamos, de que genere el efecto que se busca. Porque vehículos más chicos probablemente habría que estudiarlo, por ahí los que tienen más experiencia en ese tema pueden decirlo, si es que genera una mejora en el tránsito, pero yo les puedo decir desde el punto de vista de la operatoria que vehículos más chicos generan más viajes dentro de la ciudad. O sea, va a ser más vehículos yendo y viniendo más veces hacia un depósito a buscar mercadería y volverla a traer, porque naturalmente la capacidad no da para abastecer a los diferentes lugares que hay que abastecer. Después, quizás la gente de turismo puede explicar lo que esto significa para los locales gastronómicos o mismo los hoteles, ¿no? En ese sentido, creemos que
ese punto es muy delicado, el tema de la obligatoriedad de usar un tipo de vehículo particular. Es al único sector que se le pide y se le restringiría esa capacidad, y eso, como vuelvo a repetir e insistir en el tema, imagínense tener que cambiar una flota de vehículos de un día para otro. No es algo realizable, digamos, es prácticamente inaplicable. Vuelvo a insistir en Hola, Eduardo, sí. Te hago una consulta. ¿Sabías que la ordenanza actual dice eso? Digo, no, porque, o sea, hoy la que rige formalmente, te digo porque eso, hoy la que rige formalmente dice eso. O sea, en principio deberían ya estarlo cumpliendo, pero digo, si no lo están cumpliendo es una complejidad, pero la que hoy actualmente está vigente tiene esa limitación. Yo había consultado, me dijeron que era necesario sostenerla y la dejé, pero digo, no había sido porque, o sea, no es novedoso en este proyecto, o sea, ya lo dice la actual, quizás, la que está vigente hace casi 15 años más o menos. No, o sea, sería un problema que no se esté básicamente cumpliendo, ¿no? Entiendo que las ordenanzas están para cumplirlas, pero entiendo que también que no ha habido un trabajo en conjunto con los actores para que eso se cumpla, porque necesariamente tiene que ir de la mano, digamos, una cuestión de aplicación que necesariamente requiere una reconversión del parque automotor, que no es algo sencillo. Nos podemos imaginar que un día vengan y digan, no sé, todos los camiones recolectores de basura tienen que ser eléctricos. ¿Se puede hacer de un día para otro? Es buena la idea, pero se puede hacer de un día para otro. Igual en este tema yo creo que necesita un poco más de reflexión si eso va a generar un impacto positivo en el tránsito o no. Lo mismo sucedía con la discusión con los colectivos, lo charlábamos recién, si convienen los colectivos, los micros más grandes, o pongan, y tenían que ser 6 combis más un camión o un vehículo que lleve las maletas, y eso genera un impacto quizás contrario al que se desea. Por eso yo lo que traigo el punto es que merece una reflexión adicional y sobre todo tener en cuenta lo que implica para los actores un recambio de la flota en un momento como este. Ese era el punto. Gracias. Tengo una cosita más que necesariamente debemos incorporar en este debate, la perspectiva de los trabajadores que entregan la mercadería. Sería bueno que ellos también puedan opinar, porque son los que todos los días están ahí, conocen perfectamente, y yo les aseguro que tienen la mejor disposición para mejorar este proceso, conocen lo que pasa en la calle, saben perfectamente cuáles son las cuestiones, las barreras para hacer su trabajo más fluido, y también son actores directamente afectados por esto. Y les vuelvo a repetir, ellos tal como nosotros, como lo que más quieren es que ese trabajo sea el más ágil posible, porque les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos al centro, que quieren hacerlo lo más rápido posible y no tener una dificultad extra o hacerlo más lento, o a propósito estar en un lugar que no les sirve para nada, ¿no? Entonces, me parece una perspectiva importante. Nosotros lo hemos charlado, obviamente, con ellos, sabemos perfectamente lo que sucede y por eso también manifestamos estas opiniones para que sean tenidas en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. No sé si el representante de la Cámara de Turismo quiere decir algo, porque después tengo uso de palabra. Me presento, Ezequiel Barrois, de la Cámara de Turismo. Como dijo Edu, agradecer el espacio y la posibilidad de opinar. Más allá de coincidir en todo lo planteado por el representante, una de las cosas que nos preocupa como sector turístico, y acá orientado al servicio gastronómico, por el horario y la restricción horaria, a lo que es la gastronomía le pegaría de lleno en todo lo que es la recepción en horarios donde están prestando el servicio. O sea, estaría el comensal cenando y estaría el proveedor entrando con los cajones y todo, y eso es algo que nos preocupa. Ya que entre las 22 y las 23:30 es el horario de cena, después el establecimiento debería dejar un personal exclusivo para recibir, y lo mismo nos pasa en el horario del mediodía. Y otra cosa que nos preocupa es, con respecto al horario, el turista elige la ciudad para venir a descansar, y si empezamos a concentrar todo lo que es camiones, entrega, descarga, carga en ese horario, el conflicto que va a dar, todos los ruidos molestos y la imposibilidad del turista de poder disfrutar su estadía. Entonces me parece que apuntar a esa restricción nos limita y nos afecta un montón. Después, una cosa que quería plantear es esta duda que tenemos acá sobre lo que es calles adyacentes, se debe realizar dentro del horario de 9 a 21, con respecto a las zonas semipeatonales. Ahí estamos hablando de las adyacentes de...
Perdón, lo explico. No, porque no iba a usar la palabra hasta que terminaran de hablar, pero lo cuento en términos generales. No sé, Eduardo, por qué te llegó el proyecto ayer, pero yo lo pasé hace más de 2 meses, así que una pena que no se lo hayan podido transmitir, porque lo había transmitido bastante tiempo. Digo, la mayoría de todo lo que ustedes ven acá en algún punto fue acordado o charlado dentro de lo que me parecía que podía ser la norma con los propios actores. Bueno, en su momento estuvo Claudio en una reunión conmigo, Eduardo, te cuento. Digo, y entiendo que estaba consensuado con toda la Cámara. Digo, él me había planteado que había una diferenciación y nos parecía atinente, digo, había una gran diferenciación entre todo lo que es la carga que se hace en el microcentro, más todo lo que es la zona de Mitre, más la carga que quizás lo que no queda claro en este artículo, bueno, en el C más que nada, es esa diferenciación de zonas, pero en principio lo que busca es sostener ese horario de 22 a 10:30, porque ahí también, saca la duda de lo que pone Ezequiel, de 22 a 10:30 en todo lo que es zona ONE, todo lo que no es el microcentro, el otro sí tendría este horario, ¿se entiende? Todo lo que es semi-peatonal. A ver, vuelvo otra vez. Hay una diferenciación de zonas, ¿sí? La zona de microcentro, que es todo lo que es a lo largo de Mitre, que es de carga por lo menos más liviana, es lo que me había transmitido Claudio en su momento, que ahí en esa zona era muy complejo sostener el horario que actualmente estaba, porque no era lo que usualmente sucedía, ¿no? Sino que era de 9 a 21, o sea, mientras más tiempo hubiera, más tiempo iba a ser la posibilidad de la descarga y mucho mejor. ¿Por qué en adyacente? Me había dicho porque toda la carga era liviana y por lo tanto se podría transportar sin la necesidad de estar al frente del negocio. Y qué diferente era la realidad que transitaban los comercios que no son de microcentro, o sea, que de Moreno hacia abajo, o sea, de Moreno hacia arriba, sobre Onel y demás. Ese es el C, que quizás lo que no queda claro en su redacción, es la diferenciación de zonas. Nosotros habíamos analizado con el equipo de poner un gráfico en relación a las zonas, pero en general no es muy recomendable, según nuestra asesora letrada, la de anexar un gráfico con esa delimitación, porque al ser variable y porque nosotros mucho de la actividad se la damos por disposición a tránsito y transporte, afectaba un poco la posibilidad de poner un gráfico. Quizás lo que no queda claro, y que obviamente lo trabajaré, no hay problema, es el C en su conjunto. Esa es la diferenciación, y en ese aspecto, en todo lo que es microcentro, y vendría a ser San Martín, tenés la mayoría de los locales gastronómicos. Entonces ahí no sería el horario que vos ves, o sea, claro, que afecta al servicio, es el horario que está abajo. Se la diferenciación como semi-peatonal, porque hay una ordenanza que ahí la encontramos posterior, que la fija Mitre como semi-peatonal, y nos parecía que era interesante como identificarla así, porque nos quedaba más claro sin tener que hacer un gráfico y un plano cuando iba a ser tan móvil o iba a ir variando. Entonces, quizás eso tenía algo que ver con lo que dijo Eduardo y un poco lo que vino a decir Ezequiel, que quizás no queda claro, pero lo podemos arreglar. Perdón, Ezequiel, sí. Natalia. Entonces, ¿los horarios en el resto de la ciudad quedarían restringidos únicamente a 22 a 10:30? En el resto de la ciudad, claro. No, tenés otro ahí, de 14 a 17, no, para todo y de 14... No, mi pregunta es, dice para todo tipo de vehículo y de 14 a 17:30 para ver cómo yo solamente con un camión puedo repartir entre las 22 y las 10:30. O sea, esa es Como está prestado, sí. Eso es impracticable. Bien, vamos a darle la posibilidad también del uso de la palabra a los demás concejales que lo han solicitado. ¿Puedo hacer una aclaración a ti por el tema de lo que hablamos? Sí, las 10:23. Porque no había que concentrar descarga en el microcentro. Bien. Entonces, una aplicación, nadie estaba de acuerdo, parecía razonable, y justamente ahí se trató el tema de que iban a hacer un reglamento porque hay un montón de espacios reservados que no se utilizaban. Pero eso fue lo que hablamos, no del resto de restringir el horario en el resto de la ciudad. Bien, lo que vamos a solicitar después, porque claramente la pregunta que usted ha hecho no queda en el acta,
porque no está, digamos, siendo grabado, así que después cualquiera de los invitados puede hacer esa pregunta para que quede registrada en el acta, pero ahora le vamos a dar la palabra a la concejal Julieta Wallace, que la había solicitado hace bastante. Concejal Julieta Wallace. Gracias, presidente. Bueno, primero dar la bienvenida a los invitados. En este punto, sí, yo por contrario, digamos, a cómo está escrito, lo que entiendo, para ratificar esto que hablábamos recién, es que lo que se propone, que se encuentre permitido la descarga de 22 a 10:30 y de 14 a 17:30. Digamos, esos serían los horarios permitidos que propone la norma. Ahora, más allá de eso y de la particularidad de este artículo y de este inciso, la verdad es que lo que yo creo que hay que incorporar una mirada que tienda al bienestar colectivo, al bienestar general, independientemente de los intereses sectoriales que creo que hay, y los hay muchos, y me parece bien, pero de eso se tiene que encargar el Estado, y a lo mejor no es el Consejo en particular, más allá de que nosotros podemos generar una ordenanza particular, pero sí creo que el Estado municipal tiene que tener una perspectiva y una mirada técnica en relación a esto, porque si no, termina siendo o puede ser, digamos, una mirada de un tire y afloje entre distintos sectores, porque también uno podría ponerse del lado del vecino que viene a la ciudad a hacer un trámite y que no ve una fluidez en el tránsito porque están haciendo cargas y descargas. Digo, para tener otras perspectivas en la mesa. Entonces, ahí me parece fundamental, ya que está el director de... Directores, ¿no? Perdón. Subsecretario, más jerarquía, subsecretario de Tránsito, que nos pueda contar cuál es también la mirada del Ejecutivo en términos de ordenamiento vial estratégico para la ciudad, ¿no? Porque lo que me preocupa es que nos quedemos, digamos, estancados en una discusión en donde, bueno, a lo mejor vamos a tener que invitar a más sectores, sino para ver realmente si es a quién afecta o a quién no. Y yo creo que la mirada general y colectiva por encima de los sectores es lo que tiene que hacer el Estado y es lo que tiene que hacer, en este caso, la oficina técnica. Así que me gustaría, presidente, como para, digamos, tener completa la mirada, ver si existe desde el Departamento Ejecutivo algún aporte técnico en relación a esto. Y hay un punto que quedó pendiente de la comisión anterior que tiene que ver con el relevamiento que el Ejecutivo, entiendo, está realizando respecto de la cantidad de dársenas disponibles para estacionar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos opinar, por lo menos desde mi punto de vista, puedo opinar, puedo escuchar, pero yo no tengo la mirada técnica, presidente, y creo que ninguno de los concejales la tiene. Entonces, tenemos que, para no generar subjetividades, aunque siempre existen, pero poner arriba de la mesa la mirada técnica en términos de interés general y en términos de proyección de ciudad y ordenamiento vial. Me parece que eso es lo que a nosotros nos va a dar elementos para no quedarnos, digamos, en una discusión entre qué conviene un sector o qué no conviene a otro, sino más bien en qué está pensando el Estado municipal en términos general para satisfacer a todos y todas en la ciudad. Por eso esa era la palabra que había pedido anteriormente. Gracias. Gracias, concejal. Tengo con pedido de uso de palabra al concejal Pablo Chamotrópulo, pero le vamos a decir a Daniel si puede contestar la pregunta. Gracias, Daniel. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por hacernos parte también. Aprovecho justamente en base a la consulta de la concejal Wallace, se está terminando para el jueves de esta semana, o sea, en 48 horas nosotros ya tendríamos el informe completo de todo lo que significan las dársenas de estacionamiento en todo lo que es la parte máxima del ejido urbano de Bariloche. Apuntamos prácticamente a llegar hasta la calle La Paz, por eso es que atrasamos un poco todo lo que significa el informe. De todas maneras, está claro que el debate de horario y demás pasa particularmente por lo que es el centro y microcentro de la ciudad. Tenemos que hacer hincapié ahí. Nosotros desde la parte técnica también pedimos un informe, recibimos la nota de Natalia en su momento, vaya por noviembre. Tenía entendido que desde la dirección se había contestado, yo hice algunos aportes y el director
era el encargado de contestar, porque incluso lo hizo con la parte de señalización también. Voy a buscar ese mail y te lo mandaré hoy mismo, por lo menos para actualizar. De todas maneras, más allá de lo que existe en la reformulación, coincidimos desde la parte técnica, que también lo estuvimos charlando ayer, coincidimos en esto de que no es conveniente del todo restringir un horario tan acotado, pero sí coincidimos en que ese traslado se tiene que hacer en vehículos, lo que nosotros conocemos como N1 y N2, que ustedes saben lo que es, y no el ingreso de los N3 a lo que es el centro de la ciudad. Cuando hablamos de N son las categorías de tara, para darte un ejemplo, el N1 es el vehículo que puede llevar hasta 3.500 toneladas y el N2 es de 3.000 a 12.000 toneladas. O sea, estamos hablando de camiones, incluso lo tenemos con muchos de las empresas ya charlado de antemano. Esto que decían ellos es cierto, nosotros nos pasó en plena temporada de verano, en la cual Mitre, Moreno, Vicealmirante O'Connor explotó de vehículos turísticos, y eso generó que el transporte, la carga y descarga de mercadería empiece a estacionar en doble fila o empiece a estacionar fuera del horario que dice la ordenanza, que de hecho es una ordenanza que está hoy vigente. En base a eso empezamos a infraccionar. Nos encontramos en ese momento que una infracción, hoy bueno, la podemos ver actualizada en la fiscalía tarifaria, pero una infracción de lo que significaba un camión de esos no le movía la aguja, por llamarlo de alguna manera, a todo el laburo que sí tenían que hacer en esa zona. Eso es verdad también. Entonces, preferían obviamente, y lo hemos hablado incluso, pues nosotros sí tenemos un contacto directo con estos chicos que andan haciendo el trabajo de carga y descarga en la zona, y ellos nos decían, nosotros preferimos bajar todo hoy, que son, no sé, 600, 700 mil pesos en este local, y la multa, bueno, más o menos sabemos lo que significaba en ese momento. Por eso me parece que sí tenemos que, de alguna manera, coordinar estas cuestiones, sobre todo en la zona, digamos, cuando hablamos de la zona complicada, es esta: Mitre, Elflein, Moreno y Vicealmirante O'Connor y las adyacentes ahí. Se puede hacer un trabajo interesante entre las partes, de manera tal de no cruzarlo con justamente lo que tiene hoy la 808 del 97, que es que comparten la dársena de ascenso y descenso de pasajeros con la de carga y descarga. Eso te significa que si te llegó un colectivo y te ocupó la dársena, vos no podés descargar mercadería, o en su defecto al revés, y siempre uno de los dos queda parado en doble fila. Entonces me parece que sería interesante también apuntar a que el proyecto por ahí desglose. Obviamente el horario es difícil desglosarlo porque los turismos entran en un horario en el cual no sabemos cómo es, o llevarlo a lo que también tiene que ver en San Martín, los paseos por la zona, de alguna manera tienen distintos horarios de salida, entonces vos tampoco le podés obligar que pueden salir hasta las 9 de la mañana o hasta las 10 de la mañana, pero sí encontrar la manera de desglosarlo, de alguna manera acomodarlo, y de paso aprovechar a contar o a recontar el verdadero box de estacionamiento particular que nos queda en la zona. Si contesté tu pregunta, si no, de todas maneras lo voy a pasar, la parte técnica te lo voy a pasar por escrito, se lo voy a pasar a la comisión por escrito para que no queden dudas. Gracias, Daniel. Sí, estaría muy bueno si lo podemos recibir, así también lo anexamos al expediente. Concejal Pablo Chamatrópoulou tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buen día a los colegas, a quienes nos visitan. Bueno, lo habíamos señalado un poco la vez anterior cuando empezamos a tratar el tema respecto de esta cuestión que a mí me parece clave, porque si no me parece que como que estamos trabajando al revés y se nota sobre la mesa y en función de las discusiones, perdón, y me parece que es algo recurrente en materia pública que tiene que ver con el ordenamiento general de nuestra institucionalidad, y a veces siento que es como si, no sé,
discutiéramos el nombre de los hijos en la primera cita, ¿no? Porque estamos discutiendo los horarios o cuestiones que bien son de implementación y no tenemos, gracias, y no tenemos un marco general que es clave porque tiene que ver con el ordenamiento de la ciudad. Y a mí me parece que ahí es donde fallamos, y probablemente la ciudad viene fallando en eso, en que no tiene una mirada estratégica. Y por supuesto que es loable un interés en hacer un ordenamiento de reservas de estacionamiento. Pero lo que tiene que ver con el ordenamiento de estacionamientos es inescindible de la movilidad urbana. Y ahí para mí hay muchos conflictos latentes que hay que laudar, y creo en ese sentido que es atinado lo que dice la colega Wallace, respecto de cuestiones que hacen al interés general. Y a mí me parece, en este caso, que siendo esta una ciudad de servicios, el interés general probablemente tenga que ver con el transporte profesional y no con el transporte particular. Y me refiero por transporte profesional, el transporte urbano de pasajeros clásico, que tiene que tener una prioridad respecto del uso del automóvil particular que en esta ciudad no existe, por supuesto taxis y remises, pero también todo lo que tiene que ver con transporte turístico y carga y descarga. Digamos, en ese conflicto de intereses hay que resolver conceptualmente hacia dónde uno genera la facilidad, y no está en el proyecto. Y a mí me parece eso clave, porque si no nos va a pasar hasta en el desagregado, esto que dice el subsecretario de Tránsito y Transporte, es decir, un proyecto de ordenamiento de reservas que termina en una etapa final con todo lo que tiene que ver un cuadro tarifario, que incluso hay temas que no tienen que ver estrictamente con esta cuestión porque están de las ferias. Y la verdad que un esfuerzo en ese sentido, incluso en pesos, va a pasar con una economía con una inflación del 100% anual en pesos. Bueno, pasa un poco lo que dice acá el subsecretario, que después, digamos, las multas quedan desactualizadas y el pretendido efecto, digamos, ejemplificador o ordenador de la multa no funciona. Para eso hay mecanismos como pueden ser el tarifario en litros de combustible o cualquier otra cuestión, pero se nota allí, pero sobre todo mucho más para mí en la falta de una mirada de movilidad urbana, que está ahí un poco la matriz de funcionamiento del Estado de los últimos 30 años en general en la Argentina, pero en particular en nuestra ciudad, donde hay un Estado que regula probablemente sin el conocimiento técnico y sin el conocimiento práctico. Es decir, ¿cuál fue el especialista en movilidad urbana que talló lo más grueso respecto de si conviene que existen más reservas o no? Si vamos por una ciudad, sobre todo en el microcentro, con menor posibilidad de estacionamiento para autos particulares. ¿Eso está? ¿O eso hoy no está aquí? Y a mí me parece esto clave, porque si no, va a ser muy difícil, porque lo que va a prevalecer, y yo creo que termina funcionando así, con muchísimo respeto le digo, pero me parece que termina funcionando así, es que el Estado, en ese impulso regulador sin un debido conocimiento técnico, termina cediendo, digamos, a los intereses sectoriales que pujan respecto a esa resolución con razonable argumento e interés. Entonces hay como dos fuerzas, una fuerza que es la regulación del Estado sin conocimiento técnico y una fuerza que es, digamos, la limitación que le puede imponer un sector de la población que tiene un interés concreto. Y ahí va a salir una regulación, producto de esa negociación, que probablemente sea la que acuerden las partes, pero no sea la mejor para la ciudad. Y en este sentido yo no podría avanzar sin esa mirada. Y por supuesto coincido también con Wallace, que el conocimiento técnico no esté en cada uno de los concejales que tenga que votarla, probablemente tampoco en los interesados que sí pueden aportar la experiencia, la de los trabajadores, me parece muy útil, la de los empresarios hoteleros, gastronómicos y comerciantes, pero necesariamente en el matiz de una mirada de hacia dónde quiere ir la ciudad. Y a mí me parece que eso no está dicho, porque en general prima la idea del vehículo particular. Y a mí me parece que, siendo una ciudad moderna,
tenemos que desandar ese camino, pero es una intuición, tampoco es una afirmación. Y el otro día debatíamos a qué urbanistas podríamos consultar. Nosotros estuvimos chequeando, pero creo que hay muchísimos. De hecho, hay una, que me llenó de orgullo, una barilochense, que es además hija de un concejal mandato cumplido, que es arquitecta, del concejal Chichiarello, que fue concejal del 1987 al 91. Ella es arquitecta y trabaja en el municipio de París y es una de las estrategas, digamos, del ordenamiento urbano de la ciudad de París. Simplemente para dar un pequeño, digamos, un pequeño dato sobre la capacidad de los barilochenses. Lo que pasa es que me parece que hay que articular ese conocimiento y hay que ponerlo sobre la mesa. Por supuesto, me parece que eso es clave a la hora de que entre todos podamos pensar, después de definir hacia dónde va la ciudad, cuánto vamos a disponer de estacionamiento reservado y para qué. En mi opinión intuitiva, digamos, hay que inclinar la balanza en favor de todos aquellos sistemas de transporte profesional. El primero y prioritario, el transporte urbano de pasajeros. Le sigue, para mí, taxis y remises, e inmediatamente después todo el movimiento de transporte de pasajeros y de carga y descarga. ¿Por qué? Porque hace a la posibilidad de brindar un servicio. Yo no me quiero imaginar a alguien cenando y entrando digamos, un carga y descarga en un restaurante. Es absolutamente inconveniente. Y ahí me parece que es muy importante que nosotros desde la institucionalidad hagamos docencia, que es una ciudad que probablemente sea, en el día de mañana, sea muy inconveniente venir en automóvil particular y que sea más inconveniente todavía estacionar en las calles principales de la ciudad. Me parece que sobre eso, que va a generar una resistencia, probablemente mayor que la sectorial de ustedes, porque ahí la población en general reacciona por una cuestión de uso y costumbre, por la cuestión del clima, y también por una cuestión de que no tiene medios alternativos que funcionen bien. Pero para mí, probablemente tengamos que ir en un modo contrario hacia, digamos, liberar esas plazas de estacionamiento y con eso evitar esa conflictividad y que el perjudicado no sea un transportista profesional, sino sea el auto particular. Pero la verdad que tampoco me siento capacitado para indicarlo tajantemente, sino más como una intuición respecto de hacia dónde van las ciudades más modernas. A nadie se le ocurriría estacionar, digamos, en el macro centro de cualquier ciudad importante y moderna de la Argentina. A donde uno vaya de ciudades medianamente cosmopolitas, medianamente dedicadas a la actividad gastronómica, cultural y turística, uno va a encontrar que hay pocas facilidades de estacionamiento y lo deja en una playa de estacionamiento o lo deja antes de ingresar a la zona de micro y macrocentro. Gracias, presidente. Gracias, concejal Chamatrópulos. Tiene la palabra la concejal Natalia Moncil. Bien, no, para dos o tres cosas que marcó el concejal Chamatrópulos, o que fueron saliendo en la mesa. En principio el proyecto, no busca favorecer ninguna visión sectorial de ningún actor particular. Este proyecto, lo refuerzo porque quizás en la anterior comisión no contamos con la presencia durante toda la comisión del concejal y quizás eso no lo pudo escuchar, pero sí, este proyecto surge a partir de 27, si no me equivoco, consultas de particulares a este Consejo Deliberante en función de la normativa que regulaba carga y descarga o de pasajeros o que habían sido luego generaron multas o infracciones a la ley de tránsito de esos particulares. Si usted recordará también, el año pasado tuvimos una banca del vecino que se centró en esto y otra banca del vecino que fue el vecino de Enflen con las ambulancias al frente de su comercio, ¿no? De la reserva de estacionamiento de esas ambulancias. Entonces, tiene que ver con que si hasta que no aparezca el urbanista, si hasta que no aparezca el plan de movilidad, si hasta que no aparezca la forma de llevar adelante o de la visión estructural, bueno, hasta ese momento no vamos a cambiar una ordenanza que es del 86 y que hoy actualmente no se cumple, pero que sí regula la vida de todos individualmente, colectivamente, de todos los barilochenses, bueno, es complejo,
por lo menos me atrevo a ponerlo arriba de la mesa con un proyecto que busca intentar conseguir esos consensos. Primeramente, ¿por qué? Porque la realidad es que es una ordenanza que hoy, puntualmente, recién se lo decía Eduardo, desde la mejor animosidad, digo, ¿no? Esa ordenanza hoy regula eso, regula que es con ese tipo de vehículos, que regula que ese es más o menos el mismo horario, el horario es del nocturno. O sea, hoy tiene horario nocturno, por eso digo, el horario puede no coincidir, podemos conseguir el urbanista que dice el concejal Chamatrópolis, porque aparte le dije que me pasara el número de quién quería que invitemos y todavía no me lo ha pasado, pero digo, está abierto todavía esa posibilidad. Seguramente la gente de Tránsito y Transporte tenga alguien para aportar desde ese punto, pero digo, me parece que lo que sí marca es que esa norma hay que cambiarla. Primero porque hoy efectivamente no se cumple. Entonces, una norma que hoy no refleja la forma de relacionarnos en comunidad, bueno, es una norma que no sirve. Entonces, si ya no sirve y efectivamente le es perjudicial a la Cámara de Comercio, efectivamente le es perjudicial a la Cámara de Turismo, efectivamente le es perjudicial a los vecinos que peregrinan buscando la normativa que regula algo que ni ellos saben, pero que ha sido infringido o ha sido levantado su vehículo. Bueno, es evidente que tenés un panorama grande, o sea, una gran amplitud de vecinos que están siendo afectados por una norma que hoy no funciona como corresponde. Eso por un lado. La regulación que viene después, si usted habló recién de lo de las ferias, le cuento que es una cuestión de técnica legislativa. Cuando se modifica un artículo, se corresponde que se copie todo el artículo, porque no podés solamente, pues eso se hace en función de que luego la consolidación sea efectiva. No puedo tomar solo la parte que quiero modificar, por eso va a encontrar quizás otros aspectos que no tienen que ver con este proyecto puntualmente de reservas de estacionamiento. A ver, y lo que planteaba recién la concejal Wallace, también para mí es atendible, digo, por eso esperaba un poco la respuesta de la Secretaría de Tránsito y Transporte a partir de ese relevamiento. Claramente no es generar más estacionamientos, sino generar menos conflictividad en el tránsito y más certeza ante una norma jurídica. O sea, yo tengo una norma que me tiene que decir acá puedo y acá no puedo, qué está permitido y qué no. Y hoy, si ustedes ven, en San Martín vos podrías descargar a la noche y no podrías estacionar. Hoy es lo que sucede, digo, lo que dice la norma es eso, no podrías estacionar y debería ser la carga y descarga. Hoy no sucede eso, la mayoría de gente estaciona porque de hecho el uso de nosotros como ciudadanos implica que termina descargando al mediodía. Ahora, es un problema cuando luego tenemos una administración que por estacionar en ese lugar le saca multa al contribuyente también. Bueno, un poco es lo que pone en relevancia el proyecto. Yo el otro día lo hablaba con otro actor y le decía, mira, la verdad que mi intención es modificarla en función de generar una certeza. Si hoy efectivamente no se hace, bueno, en todo caso la administración dirá, tenemos que clarificar lo que se está haciendo. Porque no puede ser que por no clarificar lo que está haciendo, ellos están en contra de la norma, porque en principio no la están aplicando, el vecino siempre la infringe, por ende, y la administración gana en todos esos aspectos porque recauda de una manera bestial en todo el transcurso. Bueno, eso es una complejidad. Es una complejidad cuando a alguien le retiran el vehículo en un horario en el que no se lo tendrían que retirar y no puede tener ni siquiera derecho a defensa porque las disposiciones no son visibles. Porque no dice disposición. Entonces me parece que eso es lo que hay que rever, o por lo menos lo que propone el proyecto. Luego, si encontramos el consenso para que sea ordenanza, mejor, pero lo cierto es invitarlos a que busquemos ese consenso. ¿Por qué? Porque hoy la que está rigiendo tampoco les es beneficiario. Si efectivamente una administración la quiere aplicar, estaría mal descargar en un horario que no te permite la norma. Estaría mal descargar con un vehículo que no te está permitiendo la norma. Bueno, efectivamente la administración luego no lo hace, pero sí se lo implica al ciudadano común. Bueno, una complejidad. Por eso me parece que hay que aprovechar las oportunidades, que sea esta, o sea el plan de movilidad, o sea a partir de ese reglamento, con el profesional que quiere facilitar el concejal Chamatrópolis, con quien fuera, pero claramente tiene que poder modificarse. O sea, hoy una norma que no cumple nadie, ni el vecino común, ni los principales contribuyentes de las actividades más importantes de nuestra ciudad. Bueno, me parece que ameritaría prioritariamente que nos planteemos si hay que modificarla. Hace un año que viene el relevamiento, hace un año que viene llegando esa modificación, que nunca llegó.
Y eso es un poco lo que busca. Después, digo, y este es un tema que seguramente después lo trabajaremos un poquito más, pero después tenés otras reservas de estacionamiento que terminan afectando la viabilidad de movernos en nuestra ciudad. Y ellas son las de las obras particulares, las obras privadas y todas las reservas que tienen que ver en calidad de obras, no solamente esas, sino las de colegios, las de farmacias que tienen una determinada reglamentación diferente, o sea, digo, todo lo que tiene que ver con lo que es de salud. Por eso digo, es más amplio que la carga y descarga de pasajeros y la carga y descarga de mercadería. Eso es un poco lo que quería aclarar en función de lo que había hecho el concejal Chamatopoulos, que obviamente vuelvo a decir que acepto que me facilite el contacto de con quién quiere que nos comuniquemos, porque yo hoy no lo tengo. Eso. Gracias, concejal. Sí, tiene pedido de palabra la concejal Julieta Wallace, después Daniel Pincheira y seguido Eduardo. Concejal Julieta Wallace. Gracias, presidente. No, aportar que recién revisando la ordenanza vigente, que es la 808 del 97, la regulación para todo lo que tiene que ver con carga y descarga de mercadería es tal y como está hoy en el proyecto, con la excepción, entiendo, corríjame, concejal Almonacid, que se incorpora la posibilidad de las calles adyacentes en las semipeatonales. Entonces, me parece que esta ordenanza, cuando uno voy a releer esta parte porque es importante, porque es lo que está vigente, que dice: la carga y descarga de mercaderías dentro del microcentro de la ciudad comprendido entre las calles Avenida San Martín, Pasaje Juramento, Morales, Avenida María Elfren, Elordi, inclusive hasta también Diagonal Capraro, en toda su extensión, deberá realizarse exclusivamente dentro del horario de 22 a 10:30 para todo tipo de vehículo y de 14 a 17:30 para vehículos no mayores del tipo utilitario, es decir, que incluso está regulado el tema de los utilitarios, quedando prohibido en el área indicada efectuar dichas tareas entre 10:30 a 14 y 17:30 a 22 horas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente, y ahí compartir en ese sentido con los concejales propinantes, es una norma que claramente no se está cumpliendo, que está vigente, y entonces en ese sentido me parece importante tener una mirada general técnica y también, en todo caso, si la experiencia indica que esto no beneficia a algunos sectores, preguntar y repensar si desde el sector tienen alguna propuesta distinta. Eso, gracias. Gracias, concejal. Daniel Pincheira tiene la palabra. Gracias, presidente. Principalmente hacer hincapié en esto que decía la concejala Almonacid, y justamente volviendo a lo que por ahí no fui claro en la situación, lo que dice la 808, que es que unifica carga y descarga de mercadería con ascenso y descenso de pasajeros. Por eso la calle San Martín tiene una restricción de estacionamiento de prácticamente de las 24 horas. En un horario hay horario de carga y descarga de mercadería y en el otro horario queda para ascenso y descenso de pasajeros. Eso es lo que hay que de alguna manera desglosar, incluso está desglosado en algunas zonas de la ciudad donde la carga y descarga de mercadería estaba marcada por disposición y fuera del horario de carga y descarga de mercadería estacionan autos particulares fuera de ese horario y esos no se infraccionan. De hecho, aproveché a traer un acta de infracción de la municipalidad. Y el acta de infracción de la municipalidad, dentro de las infracciones, lo que dicen estos casos es estacionar en el lugar prohibido. Digamos, no tenemos desglosado justamente bajo qué norma, bajo qué ordenanza es la que está infringiendo. Por eso insisto en esto de que quizá encontrarle la manera y sí acompañar lo que claramente ahora sí solicita el proyecto, que es darle prioridad al ascenso y descenso de pasajeros en las esquinas de cada una de las cuadras donde obviamente tenemos que completar el relevamiento y ver que son los hoteles, que es un poco lo que se hizo sobre la Vicealmirante O'Connor, por ejemplo. Yo traje parte del relevamiento que lo tengo acá y ahí es donde nosotros pudimos identificar ascenso y descenso de pasajeros que no tenían ningún tipo de reserva por una cuestión de que la ley también a vos te obliga a parar del lado derecho cuando se hizo única mano. Todo lo que era ascenso y descenso de pasajeros de la mano contraria queda anulado. De esa manera sí
se logra hacer carga y descarga de mercadería, porque la carga y descarga de mercadería obviamente se hace por atrás, entonces ahí se pudo delimitar y así todo también se pudo de alguna manera complementar con una cantidad importante de espacios de estacionamiento medido. Pero me parece que entiendo que tenemos que ir por ahí, por la manera de encontrar y de desglosar esta situación, o incluso si van a ser compartidas, que sean en horarios distintos. Gracias, Daniel. Tiene la palabra Eduardo Caspani, pero la consejera Almonacid me había pedido... Era muy pequeño, era para Daniel, pero porque en esos que bien, efectivamente, digo, sí, mi equipo las relevó todas. Entonces puedo decirlo con amplio conocimiento que las de San Martín, el problema que tienen es que no tienen las disposiciones. Vos tenés la de pasajeros, de pasajeros, después carga y descarga de mercadería, a donde sí figura la disposición que la fija, pero la de pasajeros no. Entonces, bueno, esa es una problemática, porque cuando yo tengo, claro, pues te voy a poner el número de la ordenanza, pues yo tengo dos imposiciones en una misma reserva, tiene que estar lo suficientemente claro para el contribuyente que tiene dos imposiciones en una misma reserva. Y si esa reserva tiene condición de acarreo, tiene que tener la condición de acarreo aducida en el cartel, cosa que hoy no sucede. Entonces hoy lo que tiene el contribuyente es una reserva y otra que pareciera que lo que clarifica es que está clarificando la de arriba. Digo, si no tengo dos normas, y la división, me lo dijo incluso una persona de tránsito, me dijo, la división es una línea negra que hay, es como que esa línea figura que son dos diferentes. Es complejo para el transeúnte. Sí. No todas tienen la misma condición y esa me parece que es uno de los ejes fundamentales a modificar. Claramente cada indicación, cada disposición tiene que estar clarificada para que yo pueda luego como contribuyente, como contribuyente poder hacer el descargo que corresponda si es que efectivamente no cometí una falta, ¿no? Gracias, consejera Almonacid. Ahora sí le damos la palabra a Eduardo Caspani. Perdón, Natalia, quería hacerte una consulta nada más porque quizás no entendimos bien entonces el tema del proyecto, que sí nos pareciera que es bastante más restrictivo de lo que pensamos con respecto, y que se contradice un poco con lo que dijo Daniel, con respecto al horario en el que se pueden desempeñar actividades de carga y descarga de mercaderías. Porque una cosa es que trabajemos sobre el macrocentro, donde identificamos un problema y tratamos de quizás convertir en letra viva una letra que hoy está muerta, ¿sí? Es decir, vamos a hacerla practicable. De hecho, reconozco que se ha venido trabajando con la Secretaría en términos de informalmente, pero nosotros nos decían, los inspectores nos dijeron tal cosa, y nos tratamos de ajustar a eso porque si no se infracciona y ahí es donde la norma empieza a funcionar. Digamos, cuando hay la fiscalización correspondiente, entonces uno se va adaptando a esa norma porque nadie quiere estar incumpliéndola, ¿sí? Lo que no me queda claro de la redacción de cómo está hoy el proyecto es que si a las 10:30 de la mañana no puede haber un vehículo más de carga y descarga de mercadería en toda la ciudad, porque eso es lo que yo digo es inviable, porque... ¿Cómo? No, pero digo, yo salgo con un vehículo a Yao Yao y hago una ruta de distribución, o a Dinahuapi, ¿qué hago? A las 10:30 lo tengo que hacer volver al depósito y después... Perdón. Sí. No, es que eso... No, esa era la pregunta, me parece importante porque hoy la mayoría de los horarios, al contrario por ahí lo que ocurría cuando estaba vigente la otra norma, son horarios corridos en la mayoría de digamos, las empresas de transporte y demás, con lo cual implicaría un cambio hasta de modalidad de trabajo, digamos, tener que cortar la distribución. Ahora sí, estamos... yo siempre interpreté la norma como algo de ordenamiento de los lugares reservados de estacionamiento en un lugar establecido de la ciudad, pero no de circulación de los vehículos. Eso es lo que me gustaría aclarar, porque me parece bastante importante, porque hoy cualquier ruta de distribución se hace dentro de 7, 8 horas, o sea, y salen a las 8 de la mañana, suponete un ejemplo, ¿no? No, primero no es de circulación y segundo, lo que no entiendo, yo particularmente para poder contestar, es
¿cuál es el horario establecido? Que no es este. O sea, ¿cuál es el horario que efectivamente hacen? Porque digo, capaz que hay un acuerdo y ese no lo sé. Digo, lo pregunto ¿por qué? Porque, vuelvo Eduardo, porque ahí creo que es en la que quizás no nos estamos pudiendo comprender. Hoy la única norma que rige es la que tiene este mismo horario. Entonces, si existe otro horario, porque de hecho ustedes han acordado con el Tránsito y Transporte que utilicen un horario diferente, yo no lo sé, entonces no sabría, porque no le encuentro diferencia al que estaba con el que está. Digo, o sea, ¿se entiende? O sea, es la misma redacción, es exactamente la misma, que la podemos problematizar porque efectivamente consideramos que hoy no está funcionando, esa es la idea. Digo, quiero aclarar, no es que hay un horario establecido que nos dijeron, sino que se trató de ordenar en función de una problemática, ¿sí?, de la ciudad con respecto al estacionamiento y demás, y nos fueron pidiendo de manera informal, ayúdennos con esto hasta tanto se trabaje, porque creo que todos sabían que se estaba trabajando en reordenar. Entonces, creo que hubo muy buena voluntad de parte de las empresas también de decir, vayamos colaborando hasta que haya una norma que todos estemos de acuerdo. Una vez que la norma está y si hay fiscalización, se va a tener que cumplir, sea como sea. Ustedes tienen la capacidad de decidirlo, escribirlo y hacerlo cumplir, y eso es lo que tiene que pasar. Nosotros simplemente estamos tratando de aportar, la concejal Wallace pedía si nosotros teníamos algún aporte para hacer. Siempre nosotros consideramos que a mayor extensión horaria es más se difumina, claro, se distribuye la carga de vehículos en la calle, ¿sí? Al contrario de cuando se restringe, que se tienden a concentrar, porque todos tienen que hacer el trabajo en mucho menos tiempo, ¿sí? Esa es una sugerencia que hemos dicho varias veces, y quizás es el punto más fuerte de esta ordenanza, que respeta el de la ordenanza anterior, ¿sí? En este sentido tratamos de colaborar. Ahora, si me permiten hacer me gustaría tener claro si el primer punto, es decir, si es esta normativa aplicable a el lugar donde tenemos el problema hoy de carga y descarga, o es algo que no se va a poder ejercer actividad de carga y descarga en la ciudad fuera de ese horario, lo cual me parece muy importante saberlo, porque ahí sí estamos en otro nivel de restricción que afecta mucho más la operatoria. Y segundo, que pareciera que a veces en la discusión se mezcla la parte del estacionamiento con la parte del tránsito, ¿sí?, del flujo de tránsito. Y son dos cosas separadas. Normalmente nos vienen a ver en lo que es la temporada alta, cuando más problemas de tránsito hay en la ciudad, y habitualmente decimos lo mismo, la cantidad de vehículos de carga y descarga de mercadería durante el periodo de alta temporada no varía. No varía, lo que llevan es más carga en los vehículos. Es decir, si ese es el problema, estamos tratando de cortar por el lugar equivocado. Ese es el aporte que tenemos para hacer. Ahora, si estamos hablando particularmente de lo que es las reservas de estacionamiento, estamos de acuerdo en trabajarlo, en que se especifiquen bien cuáles son las dársenas, si es que se van a dividir o no, o van a ser compartidas y en qué horarios y cómo se van a compartir. Todo eso facilita, al contrario, que perjudicar. No es que, en ese sentido, no es que nos vemos afectados, simplemente tratamos de aportar. Y no es solamente, nosotros tratamos de representar el interés de varios sectores que están, no solamente el del transportista, porque acá también está el comerciante, el empleado, el empleado tanto del comercio como del transportista, o sea, son mucha la gente que trabaja alrededor y más allá de que son contribuyentes también los que trabajan, ¿no? Entonces tratamos de aportar esa visión, que sabemos que es sectorial, por supuesto, que es sectorial, pero tratamos de darle una perspectiva de interés común. Y en ese interés común creemos que un horario más extendido facilita la circulación en lugar de complicarla, ¿sí? Ahora, si hay un horario que permite, supongamos, todos se pueden organizar para dentro de un horario decir, bueno, si tengo que hacer reparto y recepción de mercadería en ese horario, vemos cómo nos acomodamos. Ahora, si es solamente un horario nocturno, es difícil.
Ahí está el horario de las adyacentes, eso se viene usando hoy, las adyacentes, y van con carros en el horario que puedan hacerlo para facilitar el trabajo. Pero yo quería sí tener una respuesta con respecto a la primera pregunta y hacer ese aporte, de decir, desde nuestro lado siempre queremos hacerlo lo más fluido, porque cualquier cosa que complejice eso va a ser en detrimento no solamente de nuestros, sino de todos los que operan dentro del centro de la ciudad, ¿no? Gracias, Eduardo. Tengo pedido de palabra del concejal Chamatrópulo, del concejal Sánchez y de la concejal Julieta Guala. Pero, viendo que hubo una pregunta, Vale, concejal contesto. Almorcín. No, no está restringido para la movilidad, no es esa la idea. Igual tampoco la idea es restringir, o sea, nosotros transmitimos lo que ya estaba efectivamente fijado en la norma y la idea es modificarlo. Ahora yo tengo una pregunta para él, perdón, pero digo, cuando dice ampliar el horario, o sea, el horario tiene 12 horas, pero el problema es en el momento del día que se da, porque esa es mi pregunta, digo, mi pregunta ¿es esa la cuestión? O sea, lo que se quiere son 24 horas o lo que se quiere es que esas 12 sean en un horario más factible, digo, por decir una palabra. Porque eso también, digo, no es menor al momento de plantear alguna modificación o un reformulado. Sí, claramente tiene que ver con que coincida más con el horario de trabajo habitual de toda la actividad económica de la ciudad. Tiene que ver con eso. Quizás hay, ojo, hoy sucede que donde hay una posibilidad de entregar, por ejemplo, fuera del horario laboral habitual, eso se hace. Por ejemplo, en los supermercados hoy reciben mercadería a partir de muy temprano, porque tienen su lugar de recepción, su gente de recepción y pueden soportarlo dentro de su escala económica, ¿sí? El que más perjudicado va a ser el comercio más chico, que no se puede adaptar a eso. Entonces eso es lo que termina pasando. Claro. Bueno, eso es un poco lo que, de ahí capaz que puedo enganchar con otro tema que tiene que ver con de las dársenas comunes, porque en el aspecto de dársenas comunes, que era lo que yo veía, bueno, que un poco también lo había charlado con casi todos ustedes como actores, tiene que ver con mayor cantidad de espacio, con mayor cantidad de tiempo y que confluyan ambas. Y entonces lo que redunda también en una actividad que es mucho más fácil para hacer para la administración, que es la de fiscalizar que esos espacios estén... Digo, si yo lo que tengo son 300... muy pequeños y en 2 horas, la realidad es que no hay administración, o sea, no hay personal para cubrir y fiscalizar eso. Lo que sí veía como posibilidad, que por eso existe lo de las dársenas, que quizás lo que hay que hacer es mejorarlo en términos de redacción, pero que en las que confluían esas dos tipos de reservas, ¿no? Que en principio lo que plantea Daniel es que todo San Martín es así, que eso habría que reverlo, pero digo, en las que confluyen esas, sí sean 24 horas todo el espacio y la cantidad de metros, ¿se entiende? Ahí cambiaba potencialmente todo lo otro. Si no, lo que tenés es en determinadas calles, muchas para carga y descarga de pasajeros de hoteles. Muchas y la realidad es que lo que tenés es una no fiscalización, una más, mucho más complejo, porque cada, no sé, 20 metros tenés una reserva nueva, cuando en realidad podían confluir tranquilamente, ser más amplio, mayor cantidad de horario y lo que implicaría mejor fiscalización. Esa era un poco la idea, que obviamente como hecho típico lo tenés que tipificar y luego, por eso digo ahí como normativas excepcionales que son las que vienen después, pero lo puedo rever igual en función de eso. Pero bueno, me queda claro que en principio no es más horario, sino el horario en el que está fijado. Bien, gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Pablo Chamatrópulo. Gracias, muy breve. En principio, para consultar respecto a esto que señalabas, Eduardo, entonces, en temporada alta, lo que estaría ocurriendo, digamos que generaría ese conflicto, es que cuando llega el carga y descarga tiene ocupada el estacionamiento y por eso estaciona en doble fila y eso genera la complejidad. Sí, digamos, yo me refería principalmente a que cuando hay si se estaba mirando el problema del tránsito, obviamente con semejante cantidad de vehículos particulares circulando por la ciudad, obviamente se hace más engorroso para el auto particular y para el vehículo de carga y descarga. Muchas veces la capacidad de fiscalización no alcanza para poder... Hay ciudades vecinas que, siendo más chicas,
pueden fiscalizar fuerte eso y no te dejan ni un minuto estar un auto que no corresponde, que no tiene la habilitación correspondiente y demás, ocupando un lugar que está destinado a ese fin, sea de transporte de pasajeros o de carga y descarga. Y eso ayuda muchísimo. Ya ese hecho de poder, pero como decía Natalia recién, si tengo un espacio geográfico muy grande para fiscalizar, es difícil porque tienen que estar al momento, porque ya 5 minutos que te demoran ya implica un montón, porque 5 más 5 más 5 más 5 para el transporte de pasajeros más los de carga y descarga de mercadería, y es un montón de tiempo que termina perjudicando, pero ese era el foco, digamos. Genial, porque a mí me parece que eso un poco nos introduce a la idea de un ordenamiento más profundo, y creo, y en este sentido señalo que yo creo que la ocasión del proyecto es idónea, es apta para poder discutir este tema. No, digo que el impulso es valioso, pero que ese impulso tiene que necesariamente, digamos, hacerse desde un lugar muy mirando hacia adelante y teniendo en cuenta para mí algunas cuestiones que son centrales e ineludibles. Primero, yo comparto, no se puede tener una norma que no se aplique por inaptitud de la propia norma y de la fiscalización. Son dos muy malas noticias, de los que generaron la norma y de los que lo tienen que aplicar. Y eso es lo que no nos puede pasar, porque si no, eso es lo que contribuye a una ciudad desordenada. Entonces, tenemos una norma que no se aplica porque es inaplicable, la vamos a reformar, bueno, es la oportunidad para hacer lo otro. Y lo otro es ineludible. Y lo tenemos que ir a buscar y tiene que aparecer, y es parte de la responsabilidad de los que lo proponemos y de los que lo vamos a decidir. Y también de quienes tenemos una responsabilidad en la ciudad, porque a mí me parece que es una tarea de todos. Y me parece que eso tiene que ver con la docencia. Y la más difícil, creo, es respecto del auto particular. Me parece que hay que tener una enorme, digamos, conciencia de la necesidad de tener normas aplicables y razonables. No puede el Estado desentenderse de lo que implica la actividad económica, lo que implica para alguien que tiene un comercio de 9 a 18 y que es un emprendedor, que son dos, lo que implicaría, digamos, tener que abrir antes. Es decir, toda esa trama de la actividad económica tiene que estar presente a la hora de la regulación. Y toda la trama del ordenamiento urbanístico, a mí me parece que hay que mirarlo a futuro. Y mirarlo a futuro implica un parque automotor que hasta ahora ha ido creciendo y que probablemente siga creciendo, una ciudad que le ha costado una fatalidad, por no decir que no lo ha logrado, mejorar su infraestructura urbana, es decir, que son autos que van a estar en las mismas arterias principales y van a circular por las mismas calles, en las mismas condiciones. Entonces probablemente las decisiones que haya que tomar son decisiones más conceptuales en términos de hacia dónde generamos esa prioridad. Y para mí esa prioridad es hacia la idea central de que esta es una ciudad de servicios y que por lo tanto lo que está vinculado con la cuestión profesional va a tener que imponerse a la cuestión más individual o más particular y más vehicular de ese estilo. Y ahí me parece que es como el meollo de la cuestión. No digo que el impulso normativo sea inconveniente, al contrario, yo creo que es una buena ocasión para discutir eso y probablemente desandar un camino que hemos venido andando como de manera muy, digamos, muy espasmódica y de ir tomando decisiones en función de coyunturas. Porque también me pongo a pensar esta cuestión. Vinieron 27 vecinos a quejarse también, la causística para una ciudad cosmopolita como la nuestra es nada. Sí, por supuesto, digamos que entiendo a la presidenta que probablemente hayan sido muchos y que le haya recibido a ella y está bien. Ahora, para tomar una decisión estratégica de la ciudad de los próximos 20 años es la nada misma. ¿Por qué? Porque nos visitan 1 millón de turistas por año y vivimos 150.000. En ese sentido, la apelación es a que lo mejoremos, vayamos a buscarla a Natacha, a quien sea, la Cámara traerá alguna experiencia a otra ciudad, tienen un enorme entramado, digamos, con distintas ciudades. Me parece que ese es el desafío, lo digo propositivamente, porque me parece que es una linda oportunidad y le agradezco a la presidenta en el lugar donde instala este cuerpo, pero parece que lo otro es ineludible. Tenemos que ir a una, digamos, regulación responsable e inteligente. Gracias, concejal Chamatrópolis. Le damos la palabra al concejal Carlos Sánchez. Gracias, presidente. Hace tanto que pedí la palabra que ya se dijo todo. Pero no me parece menor porque el otro día lo hablábamos con Natalia, con la autora del proyecto, que sí que es una muy buena oportunidad, más allá del trabajo que está haciendo el Ejecutivo
del plan de movilidad, de todas las modificaciones que se están haciendo en diferentes sectores de la ciudad, poner sobre la mesa esta temática, que esté Ezequiel, que esté Eduardo y obviamente todos quienes representan a las cámaras y a los diferentes sectores, porque si no es como sí, ¿no? O sea, nosotros tenemos una norma que quedó claro en todo lo que se dijo, que yo quería por ahí hacer foco en eso, pero ya se hizo, que no se cumple. Entonces es como que tenemos una norma y el sector hace como que cumple, pero no cumple, y el Estado municipal es un poco también cómplice y hace como que por ahí multa, pero no multa, y entonces termina acordando alguna cuestión de uso y costumbre, justamente también en pos de no afectar la normal actividad económica de la ciudad. Por lo tanto, sí, mirando con esa mirada muy de a futuro, o yo no lo diría ni siquiera de largo plazo, es de mediano plazo, de corto plazo, de cómo estas particularidades sí hay que afrontarlas ahora y empezar a hacer algunas modificaciones para ver cómo van resultando, que también el vecino común tenga la información necesaria para saber dónde puede estacionar, dónde no puede estacionar, si lo van a multar, porque a veces hasta se la juega, yo estaciono acá, ¿será? No será, bueno, dejo, después veo. Y a lo mejor en esta falta de fiscalización, porque no se da abasto, porque el ejido es enorme, porque son muchas horas, y claro, claramente termina siendo beneficiado aquel que por ahí se pasa por alguna norma, porque nadie llega a fiscalizar. Por lo tanto, sí me parece importante que lo abordemos, porque después también se puede dar que con esa mirada general de decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos, qué pretendemos para el microcentro? Quedémonos con el microcentro, que a lo mejor es de lo que más ruido hace en esta norma, más allá que mantiene mucho de lo anterior. Que si vamos por el camino que dice el concejal Chamatrúpolo, que a lo mejor no está errado, por eso digo, los profesionales tienen que verlo, y decimos, bueno, la verdad que lo único que tiene que ver el microcentro es circulación, como se mencionó, profesional, transporte urbano de pasajeros, sean colectivos, sean remises, taxis, carga y descarga de mercaderías, de transporte turístico, y que no haya, o que haya una mínima cantidad de vehículos particulares. Bueno, seguramente va a haber muchos comerciantes que no van a estar de acuerdo, porque eso después pasa también, que dicen, bueno, al final ahora no llega la gente que antes llegaba a mi comercio y estacionaba en la puerta, como pasó con Mitre, y esa discusión ya la tuvimos. Entonces, en esa búsqueda del bien común siempre va a haber intereses particulares que van a ser afectados. Y en muchos casos se podrán aceptar, en otros no, como pasó en el último ejemplo que tenemos de la colectora de 12 de octubre, donde lo que se buscaba era la fluidez, era la cuestión de priorizar el transporte público, y se vieron afectados cuestiones particulares. Después, bueno, con el consenso, con la búsqueda de soluciones, se pudo acomodar, habrá que hacer alguna modificación, alguna cuestión ahí de infraestructura, pero se puede. Pero digo, no perdamos la oportunidad por esperar un plan general, o como se le quiera llamar, de movilidad, de no afrontar todas estas cuestiones que no tienen que ver solamente con la carga y descarga de pasajeros, de mercadería y con lo de transporte de pasajeros, sino también con las otras cuestiones que están previstas en el proyecto, que tienen que ver con las reservas por obras particulares y todo lo del resto de la ciudad. Si no, nos quedamos solamente con la discusión del microcentro, que sí creo que es lo que hay que poder afrontar rápidamente, y si hay alguna cuestión que ya esté avanzada en relación a esos boxes por cuadra para carga y descarga, con las particularidades que han dicho acá, de las dificultades que suelen tener las adyacentes por las pendientes y demás, bueno, tenerlo en cuenta. Pero me parece que es posible escuchar a todos los actores, y seguramente después de esta comisión llegarán otras notas y otros sectores que querrán ser parte y tener también su mirada. Gracias, presidente. Gracias. Concejal, tiene la palabra la concejal Julieta Huaraz. Gracias, presidente. No, bien corto, también en tratamiento sí de la ordenanza. Entiendo que la ordenanza actual fija como criterio una zonificación, porque establece la carga y descarga en una zonificación particular.
Lo que se está cambiando ahora es que el criterio sea por reserva de estacionamiento. Entonces, me parece que tendríamos que establecer cuál es el criterio, porque me parece que volver a la zonificación puede generar más claridad respecto de la pregunta que hacía Eduardo en relación a si aplica a toda la ciudad, si qué pasa por fuera del microcentro. Me parece que por ahí es un primer punto que por ahí podemos generar un consenso para trabajar en una nueva ordenanza, poner una zonificación. Y después, la coordinación, la actual ordenanza de hecho establece que debe existir una coordinación para el ascenso y descenso de pasajeros entre las empresas transportistas, porque muchas veces pasa que está ocupada el lugar reservado para el ascenso y descenso de pasajeros. Entonces ahí nos encontramos con la doble fila y ahí se convierte en un problema de tránsito. Entonces la coordinación también me parece que es importante, no solo respecto a las empresas transportistas de pasajeros, sino también, no sé si es posible, con las empresas de carga y descarga, para que si el lugar está, digamos, ocupado, que no se ingrese al microcentro y que el camión de gran porte quede en doble fila y ahí se genera, digamos, me parece que esas cuestiones ordenatorias podrían aportar sin generar una restricción de horario. Gracias, presidente. Natalia Almonacén. En relación a lo de la zonificación, nosotros lo habíamos pensado, habíamos armado el mapa incluso, y ahí fue como una consulta que le hice a Josefina en relación a la zonificación, y me decía que como era un marco regulatorio general, o sea, y se supone que luego la asignación de dichas reservas van a estar de acuerdo a la necesidad que vaya viendo y receptando tránsito y transporte, como que la zonificación lo que generaba es algo estático y no dinámico, que eso podía, digo, si trae más, si trae claridad al tema, digo, no habría problema porque incluso la teníamos armada. Pero bueno, que era eso, que una vez que vos tenés la zonificación no se cambia hasta que alguien no venga y cambie la ordenanza, y eso no va a modificarse. Entonces, como parecía que era algo más dinámico, era mejor generar esa regulación en términos generales y que después a partir de la disposición y la demanda del sector ante tránsito y transporte, eso se vaya generando mediante disposiciones. Pero si eso genera incertidumbre, nada, se pone, no hay problema. Sí. Solamente decir que el sistema de estacionamiento medido está por zonificación. Y la verdad es que nosotros hemos incorporado nuevas zonas por ordenanza. Me parece que si se trabajó mejor, es cuestión de poder visualizar cuál es el mejor criterio. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra Daniel Pincheira. Gracias. Sí, un poco yendo a lo que comentaba la concejal Wallace, justamente en lo que es turismo de larga distancia, nosotros tenemos creado una disposición desde el año pasado en la cual desde la terminal se define, el ingreso de colectivos durante la mañana, en temporada pueden entrarte 20, 30 colectivos juntos. Si nosotros lo que hicimos con esta disposición es justamente tenerlos parados en terminal y darle esos 15 minutos a estos colectivos doble piso, porque muchos tienen la zona acotada, Vicealmirante O'Connor, Moreno y Elflame, que son los puntos que ellos tienen para ascenso y descenso de pasajeros de larga distancia, y buscamos con esta disposición justamente es que queden, quizá hemos tenido enojos de pasajeros, porque hasta han quedado 1 hora parados en terminal, pero ahí tienen un baño, se pueden bajar y demás, y distinto sería que nosotros los dejemos, así como ingresan a Bariloche, puedan entrar al Ejido o al microcentro, y que nos genere este descontrol que de hecho pasaba. Hoy por hoy lo tenemos controlado bajo esta disposición. En un principio lo habíamos puesto en horarios también, pero después por una cuestión también de ir viendo cómo se iba regulando, definimos que si bien fuera del horario podían llegar, porque un colectivo se rompió y llegó después de las 13 horas, que suele pasar, pueda ingresar hasta el microcentro a hacer la carga, el ascenso y descenso de pasajeros. Sirve justamente para esto. Tanto el descenso, cuando están llegando de viaje, o el ascenso, que sí lo tenemos de alguna manera mejor planificado y coordinado. Nos pasa mucho con las empresas de turismo estudiantil, y ustedes lo verán acá temprano, 6:30, 7 de la mañana, empiezan a llegar los doble pisos para poder cargar a los estudiantes y llevárselos. Esto a nosotros nos dio muy buen resultado, se ha ordenado significativamente el turismo y podemos apuntar por ahí para encontrarle también la vuelta a lo que es la carga. Exactamente. Gracias, Daniel. Tiene la palabra el concejal Chomatrópolo, pero antes
quiero hacerte una consulta, porque justamente, ¿cuál es el criterio para que ingresen los colectivos doble piso cuando sabemos que en realidad, más allá de que se le quiera dar fluidez y que se espere en la terminal, sabemos que dentro de lo que es las calles céntricas entorpecen y muchísimo el tránsito? Entonces, si hay una normativa que establece que no deberían ingresar al centro, ¿por qué se sigue haciendo? ¿Cuál es el criterio que se está aplicando con respecto a esto? Bien, en un principio esto tengo entendido que se trató un año un poco más atrás, cuando hablaban de esta creo que es una resolución que les prohíbe el ingreso. Recordame ¿te acordás cuál es, Gerardo, o no? La buscamos. Porque nosotros nos regimos justamente por el ingreso y egreso del estacionamiento, que es la 808, y en ningún momento no les prohíbe en ningún lado el poder ingresar a ese. Decime. No, yo sí la tengo, la ordenanza. ¿Es la ordenanza? ¿Cuál es? Está acá, incluso nosotros la dejamos porque esa hice la consulta y nadie me la había dicho. Reserva de dársenas para ascenso y descenso de pasajeros. Está igual que la original, carga y descarga de pasajeros de media y larga distancia dispondrán un lapso de 20 minutos para dársenas en lugares, y ahí en esta misma dice que está prohibida la circulación. Es la ordenanza actual vigente. Pero justamente qué es lo que dice? Tiene aprobado un ascenso y descenso de 20 minutos. Previstos a fin. ¿Cómo? Exactamente, claro, por eso. No habla en ningún momento si es la de piso elevado o doble piso. No lo identifica como tal si es en este caso colectivo o M3 o M2. Sí estaría bueno quizá tratarlo. Nosotros lo hemos hablado con las cámaras inclusive. En un momento se había propuesto y se trabajó mucho con la empresa Travel Rock, por ejemplo, para dar un ejemplo específico del caso, y se llegó a un acuerdo de que ellos ingresan con colectivos de piso elevado, porque ingresan con muchos chicos, y dejan los doble pisos estacionados en el playón municipal. Entran con un piso elevado y entran con camiones, lo cual no significa, porque el piso elevado no puede llevar equipaje. Por ende, generamos el doble estacionamiento de un doble piso. Complica más la situación que el doble piso. Está bien. No, simplemente quería saber cuál era el criterio que se estaba utilizando, por eso mi consulta. Concejal Chamatrópolos. Muy breve, y iba un poco en ese sentido, ¿no? La regulación ahí, la verdad que si viene un pasajero a visitarnos por tierra y lo hicimos esperar 1 hora, yo me quiero matar, básicamente, porque, digamos, es un destrato hacia el turismo, no sé de dónde ese pasajero, pero probablemente si vino de Buenos Aires son 24 horas o 22 horas, claro. Claro. Que llegan fuera del horario y han tenido bueno, problemas para ingresar. En dirección con ellos, yo creo que esos son los criterios rectores que no nos deben suceder, ¿no? No digo que sea sencillo, es muy complejo, pero ahí tenés criterios rectores respecto de pensar mucho más la ciudad hacia evitar. Déficit a la hora de coordinarlo y de regularlo. De hecho, en un momento estábamos trabajando en poder ir coordinando cuando los colectivos, sobre todo los de turismo estudiantil, iban pasando hacen una parada antes de Piedra del Águila, y ya desde ahí avisaban por la Cámara, por la Secretaría de Turismo, como para que nosotros podamos desde acá ir organizando y coordinando eso. Porque obviamente también coincido plenamente en esto, vos estás llegando después de 20 horas de estar sentado en algún colectivo, y por esta falta de, si se quiere, infraestructura o de organización en el estacionamiento, tenés que meter 7, 8 colectivos en la única dársena que tenés en Mitre, en Vicealmirante Cóndor, digo, o en Costanera, salimos en todos lados. Le damos la palabra a la concejala Monacid. Bien, yo por el horario y porque seguramente ya viene gobierno, preguntarle si a Eduardo y a Ezequiel, obviamente también a Daniel, pero entiendo que ellos van a acercarnos algo formalmente, la gente de tránsito, es
En marco general, o sea, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de lo que ustedes tienen hoy como proyecto que consideran conflictivos y que debería ser por lo menos modificado? ¿Y cuál es, bueno, un poco se lo había dicho Julieta, pero la propuesta que tienen en relación a eso? ¿Solamente la conflictividad radica en el 2.6 o después de los otros artículos ustedes pudieron ver que hay algo que dicen, bueno, más allá de que me queda claro lo de invitar a los trabajadores del sector, así que nada, después le pediría el contacto para que lo podamos hacer, pero para quedarme con los aspectos puntuales que quieren que trabajemos y que podamos modificar o podamos por lo menos receptar, eso como para ir, bueno, no sé, yo voy cerrando por lo menos, pero creo que por el horario sí. Es el objetivo. Eduardo. Sí, te podemos hacer una devolución por escrito, que nos des un poco de tiempo para poder hacerlo bien, porque como te dije, yo quizás había habido un intercambio previo, pero la redacción del proyecto la recibimos ayer, entonces me gustaría tener al menos unos días para darte una devolución por escrito formal. Sí, lo adjunto acá a la comisión. De hecho, la idea no es... no poder modificar, o sea, no es que sea un proyecto estanco, que no se puede modificar, que a partir de las percepciones que tenga Tránsito y Transporte o los mismos concejales no va a tener modificaciones. Sí creía que había estado como dialogado, a veces quizás uno cuando trabaja algo y lo plasma en lo escrito, no siempre se refleja. Yo leo algo que con todo el bagaje que tengo creo que está diciendo eso, bueno, lo leo otro y no lo ve así que no hay problema. Lo esperamos entonces. Perfecto. Sí, nos pueden enviar esa devolución. Nosotros la anexamos al expediente para ser tratado también. Ezequiel. No, esto, agradecer la invitación y eso, decirles que les vamos a pasar la propuesta por escrito, que entiendo que será después compartido de las dos cámaras y bueno, que estamos a disposición para cualquier otra cosa. Gracias. No tengo más pedido de palabra. Vamos a pasar entonces, antes de despedir a los invitados, le agradecemos su presencia y su aporte y seguiremos trabajando y, de ser necesario, convocándolos nuevamente. Así que muchas gracias. Pasamos al punto número 2 del orden del día, que es varios. No sé si algún concejal tiene algún vario para tratar. No habiendo ningún vario y siendo las 10:43, damos por finalizada la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte del día de la fecha. A todos ustedes, muchas gracias.